Hola, hola chicas, les presento a Patricio y mide 15 centímetros de alto. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana, abuelita o sinfonía, les va a salir más grande. El tamaño va a depender del tipo de lana o hilo que utilicen y la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que uso es de 1.6 milímetros. A Patricio lo vamos a tejer solo en un video. Ahora, los ojitos pueden variar, depende al tamaño que le salga. Empezamos con los materiales. En los materiales vamos a usar esto. Vamos a utilizar un crochet número 2, tijera, marcador, alfileres, alicate. En caso de que la costura se ponga dura, nos ayudamos con este. Vamos a utilizar aguja gruesa y aguja delgada para bordar. Ojos de seguridad de 5 milímetros. Estos pueden variar, depende al tamaño que le salga Patricio. Ahora, esto es opcional. Si ustedes quieren, pueden utilizar Acrylex para hacer el detalle del pantalón de Patricio, o si quieren, pueden utilizar fieltro o bordarlo. En caso de utilizar Acrylex, vamos a utilizar un pincel. En los hilos vamos a utilizar estos tres: verde pistacho, rosado y en pequeña cantidad blanco. Vamos a utilizar mechilla para bordar las cejas y la boca. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer a Patricio. Empezamos por los pies. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de 18 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 4 y 5. La vuelta 6 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 7 y 8. Estamos un punto antes de terminar la vuelta 8. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador, hacemos un punto bajo y vamos a hacer un cambio de color a color verde pistacho. Vamos a dejar más o menos unos 80 centímetros para hacer el borde. Ahora vamos a insertar aquí. Listo, acomodamos. Vamos a hacer la vuelta 9, haremos 24 puntos deslizados sueltos. No lo vamos a hacer muy ajustados. Así. La vuelta 10 vamos a trabajar en las hebras de atrás. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 11 vamos a hacer los 30 puntos bajos alrededor. Antes de seguir avanzando más, lo que vamos a hacer es el borde. En estas hebras de adelante que dejamos, vamos a hacer una cadena. Donde hicimos la cadena, vamos a hacer un punto bajo.
En total vamos a hacer 24 puntos bajos en la hebra de adelante. Vamos a cerrar el tejido, nos vamos a esta cadena, pasamos por debajo, vamos a la cadena de inicio por el medio. Formamos una cadena, sacamos el hilo al otro lado. Ahora, estos dos hilos lo vamos a hacer 2 nudos. Cortamos. Y todos lo vamos a meter adentro. Vamos a hacer 2 iguales. Ahora vamos a unir estas 2 piernas. Sacamos el marcador. Hacemos 2 cadenas. 1 y 2. Vamos a unir con la otra pierna en el siguiente punto donde hicimos el acabado. De el siguiente, aquí. Ahí vamos a hacer el punto bajo. Ahora, donde hemos hecho el punto bajo, vamos a poner el marcador. Ponemos el marcador. Empezamos la vuelta 12. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Aquí ya tejimos 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Ya tejimos toda la vuelta. En estas 2 cadenas vamos a hacer 2 aumentos. Primer aumento y segundo aumento. Ahora, en este otro lado de la pierna vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Aquí alrededor de la pierna. Tiene que haber 5 aumentos. Ahora, en esta parte de las 2 cadenas, en la parte de atrás, vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Primer aumento y segundo aumento. Vamos a hacer un punto bajo aquí donde está el marcador. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 78 puntos bajos. Cada pierna tiene 36 puntos bajos. Y en las 2 cadenas de unión vamos a hacer 2 aumentos adelante y 2 aumentos atrás. En total 78 puntos bajos. Ahora, estos 78 puntos bajos vamos a hacer 8 vueltas, de la vuelta 13 a la vuelta 20. Estamos un punto antes de terminar la vuelta 20. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador, hacemos un punto bajo. No lo vamos a cerrar con el color verde. El color verde sacamos aquí afuera para hacer el borde. No lo vamos a cortar, vamos a cambiar a color rosado. Ahora vamos a hacer la vuelta 21 y vamos a tejer en la hebra de atrás los 78 puntos bajos. Así. De paso estamos asegurando este hilo. Jalamos un poquito y seguimos tejiendo. Ahora vamos a hacer 10 vueltas de 78 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 22 a la vuelta 31. Ahora vamos a hacer el borde en estas hebras que dejamos hacia adelante. Metemos el crochet, sacamos, hacemos una cadena y vamos a hacer un punto bajo donde hicimos la cadena. Ahí. Vamos a hacer puntos bajos alrededor, 78 puntos bajos, así. Dejamos hilo para coser. Nos vamos a la primera cadena, pasamos por debajo,
y nos vamos a la cadena de inicio por el medio. ¿Listo? Metemos por aquí y sacamos a este otro lado. Ahora vamos a asegurar para que no se deshaga. Ahí hacemos un nudo y listo, cortamos. Así nos va a salir. Ya hicimos las 10 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 32. Haremos 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Vamos a hacer una disminución. Haremos 11 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 72 puntos bajos. La vuelta 33 vamos a tejer los 72 puntos bajos alrededor. Vamos a hacer la vuelta 34 y empezamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Una disminución. Vamos a hacer 10 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Estamos haciendo esto para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aquí donde está el marcador sería el punto 5. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 66 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 35 y haremos esos 66 puntos bajos. La vuelta 36 haremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Una disminución. Vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. La vuelta 37 haremos esos 60 puntos bajos. La vuelta 38 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8. Una disminución. Vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Estamos haciendo así para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto 4. En esta vuelta en total tendremos 54 puntos bajos. La vuelta 39 vamos a tejer los 54 puntos bajos alrededor. Rellenamos. Vamos a hacer la vuelta 40, haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 41 vamos a hacer los 48 puntos bajos alrededor. La vuelta 42 haremos 3 puntos bajos. 1, 2,
3, una disminución. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Estamos haciendo esto para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2, y aquí donde está el marcador sería el punto 3. En esta vuelta en total tendremos 42 puntos bajos. Vamos a hacer 3 vueltas de 42 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 43 a la vuelta 45. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Así. La vuelta 46 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de 36 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 47 a la vuelta 49. La vuelta 50 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Rellenamos. Ahí. Estos 30 puntos vamos a hacer 3 vueltas, de la vuelta 51 a la vuelta 53. Ya saben, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Vamos a hacer la vuelta 54, haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 55 a la 57. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. La vuelta 58 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de 18 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 59 y 60. La vuelta 61 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Seguimos rellenando. Ahora vamos a tejer 2 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 62 y 63. Vamos a rellenar, esto es lo último, ahí, así. La vuelta 64 haremos disminución en todos los puntos. Esta es la última vuelta. Dejamos hilo para cerrar. Ahí. Así nos va a quedar.
Vamos a hacer los brazos, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro, haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Estos 24 puntos bajos vamos a hacer 17 vueltas, de la vuelta 5 a la vuelta 21. Nos vemos en la vuelta 22. Listo, ya tejimos las 16 vueltas. Vamos a poner relleno. A esta parte vamos a poner muy bien el relleno. Y a esta parte no mucho, pero va a llevar relleno. Haremos la vuelta 22 y vamos a unir el tejido. Ahí. Así. 1, 2, 3, 9, 10 y 11. Dejamos hilo para coser. Vamos a tejer 2 iguales. Vamos a hacer los ojos y vamos a hacer 4 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la primera vuelta. Haremos un aumento en la segunda cadena. Un punto bajo en el siguiente punto. 4 puntos bajos en esta última cadena. 1, 2, 3, 4. A este otro lado vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto un aumento. Así. Unimos con un punto deslizado en la primera cadena. Ahí. Aquí hemos terminado la vuelta 1. En esta vuelta en total tendremos 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos una cadena. Aquí donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un aumento. Ponemos el marcador aquí en esta parte. Ahí. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta parte vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Primer aumento y segundo aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Haremos un aumento. Unimos con un punto deslizado aquí donde está el marcador. ¿Listo? En esta vuelta en total tendremos 14 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 3. Hacemos una cadena y vamos a hacer un aumento donde hicimos el punto deslizado. Ahí.
Ponemos el marcador en esta parte, justo donde hemos hecho esa cadena. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta parte vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Primer aumento y segundo aumento. Haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un aumento. Unimos con un punto deslizado. Así. Vamos a dejar hilo para coser. Vamos a hacer 2 iguales y vamos a utilizar ojos de seguridad de 5 milímetros. Estos ojitos pueden variar, depende al tamaño que le salga a Patricio. Lo vamos a poner de esta forma. La terminación tiene que ir hacia abajo. Ahora vamos a poner en esta posición el ojito, aquí al medio, en el ojo izquierdo, en esta parte. 1, 2. En el ojo derecho vamos a poner igual al medio y contamos 1, 2 en esta parte, de tal forma que los ojitos vengan así. Aquí ya puse el ojo izquierdo, como pueden ver. Ahora vamos a poner el ojo derecho, como les mencioné, al medio y contamos 1, 2 en esta parte. Ahí. Abrimos el tejido y vamos a poner ahí el ojito. Así. Metemos, acomodamos bien. No vamos a utilizar este seguro, ya que lo haría muy elevado. Lo que vamos a hacer es quemar la punta. Ahí. Apretamos hasta que enfríe. Y así nos va a quedar. Cortamos este hilo. Haremos 2. Ahora vamos a coser los ojos. Para coser los ojos vamos a contar desde aquí hasta aquí, son 15 vueltas. Entonces, en esa posición es que vamos a poner y así, centrado. Empezamos a coser, sacamos el alfiler y cosemos. Así. Y sacamos el hilo aquí donde hemos sacado del otro. Ahí. Ahora, estos hilos lo que vamos a hacer es hacer 2 nudos, 1 y 2. Lo vamos a meter por el mismo lugar la aguja y sacamos por el otro lado. ¿Listo? Cortamos. Aquí igual vamos a cortar. Metemos el excedente.
Así nos va a quedar. Ahora vamos a bordar las cejas, lo vamos a hacer con mechilla en color negro, 6 hebras, grueso va a ser el bordado. Entonces lo que vamos a hacer es del ojo, subimos 1, 2, 2 vueltas hacia arriba en 2 puntos, 1, 2, inclinado igual con 2 vueltas. Ahí. Nos vamos al otro lado, 1, 2, 3, en la misma línea. Y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, inclinado con 2 vueltas. Y vamos a repasar. Ahí 1 y 2. Listo. Este hilo sacamos por aquí arriba. Así. Y listo. Ya tenemos las cejitas hechas. Ahora vamos a posicionar la boca y lo vamos a hacer aquí en la misma línea del ojo. Un punto al lado derecho. Contamos 1, 2, 2 puntos, una vuelta hacia abajo. Ponemos otro alfiler. Contamos 1, 2, una vuelta hacia abajo, otro alfiler. Contamos 1, 2, una vuelta hacia abajo, otro alfiler. En la misma línea vamos a poner 1, 2, otro alfiler. En la misma línea, otro alfiler, 1, 2, ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos a este lado. Vamos a subir una vuelta. 1, 2. Subimos una vuelta. Contamos. 1, 2. Subimos otra vuelta. Y 1, 2, el último. Subimos una vuelta. Así lo vamos a bordar la boca. Ahora vamos a bordar con mechilla en color negro solo una hebra. Lo que vamos a hacer es sacar aquí donde está el alfiler. Ahí. Y empezamos a bordar. Metemos aquí donde está el otro alfiler y sacamos donde está el otro alfiler. Ahí. De esa forma. Lo sacaremos esto. Ahora vamos a repasar a través de lo que hemos bordado y lo vamos a hacer de esta forma. Metemos 1, 2 en el mismo punto. Vamos al siguiente punto. Ahí. 1, 2 en el mismo punto. Al siguiente punto.
1, 2. Así. En cada punto vamos a hacer 2 pasaditas. Jalamos esto y lo que vamos a hacer es jalar un poquito. Ahí. Listo. Ahora vamos a poner la hendidura que tiene la boquita. Sacamos la aguja en esta parte. Ahí. Y vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a sacar más o menos en esta parte. Ahí. Así nos tiene que salir. Ahora este lado. Y sacamos aquí al medio. Ahí. Nos ayudamos con el alicate. Así. Ahí. Y sacamos aquí al otro lado. Ahí. Vamos a hacer 2 nudos. 1 y 2. Este hilo lo metemos por el mismo lugar. Así. Y cortamos. Este igual. El excedente lo metemos así. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a poner los brazos y lo vamos a poner contando desde aquí. 1, 2, 2 vueltas hacia abajo y al lado izquierdo contamos 1, 2, 2 puntos. Entonces vamos a coser en esa parte, aquí. Listo. Así, jalamos. En esta parte volvemos a asegurar para que no se deshaga. Esta parte igual. Y sacamos donde está el otro hilo del otro brazo. Aquí. ¿Listo? Hacemos 2 nudos, 1 y 2. Metemos el hilo por el mismo punto y sacamos. Así. Cortamos. Este hilo igual vamos a dejar un poquito para esconder. Listo. Ahora este hilo negro lo metemos aquí adentro para que no se deshaga. Ahí vamos a asegurar. Así. Sacamos, metemos por todo lado. Así no va a haber facilidad de que se deshaga. Ahí, ahí. Y cerramos el tejido. Agarramos solo una hebra, así, 1,
2, 3, 4 y 5. Jalamos, cerramos, metemos aquí al medio y volvemos a sacar por aquí. Eso. Y lo escondemos. Ay, aseguramos para que no se deshaga. ¿Listo? Por último, vamos a hacer estos diseños del pantalón. Para esto yo voy a utilizar acrílex en dos colores, blanco y lila. Si ustedes quieren pueden usar fieltro, pueden bordar, depende con cuál mejor les salga. Yo voy a usar estos dos colores porque quiero un tono más claro. Para hacer este diseño lo que hice es dibujar en un papel más o menos el modelo que yo quiero, la forma y el tamaño. Una vez que he dibujado lo voy a cortar y esto lo que voy a hacer es poner aquí donde quiero que esté el diseño. Y vamos a tratar de repasar el borde del diseño. Ahí. No tiene que ser exacto. Más o menos así nos va a salir. Entonces, esto lo que nos ayuda es más o menos hasta dónde vamos a pintar. Aquí ya lo mezclé la pintura y lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, vamos a pintar así. Haremos lo mismo aquí. Así. Repasamos para que la pintura se adhiera mejor. Así. Y listo. No se preocupen si está muy claro. Una vez que seque, se va a poner un poquito más oscuro. Ahora vamos a hacer el ombligo de Patricio y lo vamos a hacer con el mismo hilo con el que tejimos el cuerpo. Vamos a hacer el bordado francés. Hacemos a un lado el hilo y vamos a hacer 4 vueltas. Una vez que hemos hecho las 4 vueltas, vamos a insertar en el siguiente punto. Ahora, este hilo lo jalamos un poquito, sujetamos y sacamos la aguja a ese lado. Nos ayudamos con el alicate ya que se puso un poco duro. Listo, ya tenemos el ombligo hecho. Ahora, este hilo lo vamos a sacar por la parte de aquí atrás. Y listo. Cortamos el hilo. Aquí ya terminamos a Patricio. Anteriormente hicimos a Bob Esponja. Si es que quieren otro personaje más, pueden comentar en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar. Eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.